Esta también era una mujer que estaba en Linux 1, que ahora por ahí ha empezado a salir del permiso, entonces las compañeras pudieron verla cuando estuvo de permiso y estando con ella. Y en eso estamos, o sea, arrancando y poco a poco y también reflexionando sobre cómo seguir y cómo hacerlo lo mejor que podamos. Y cómo entrar tu libro. Con el tema de las personas trans, bueno, yo también digo que la institución de la cárcel refuerza uno de los postulados del patriarcado, que es el binarismo, ¿no? Esta separación estricta de mujeres y hombres hace que las personas trans sufran de forma específica la prisión. Por norma se ponen a las mujeres trans en cárceles de hombres. Aquí en el Estado español ya no está siendo así, pero en el resto de países sigue siendo así. Y luego quienes están invisibilizados en este caso son los hombres trans, que siguen cumpliendo en cárceles de mujeres. Y además son más expuestas y expuestos a las agresiones sexuales, bien sea ya por el funcionariado o incluso por el propio preso. El hecho de que no puedan pasar el tema de los tratamientos hormonales, el hecho de que no puedan pasar cierta ropa, o que estén aisladas en módulo específico en cárceles de hombres. Lo habitual es módulo trans en cárceles de hombres. En ese sentido, la cárcel también reproduce el binarismo de género. De la arpillera, que es una propiedad la portada es una arpillera de Angela Davis. La arpillera es una técnica de costura típica en Chile, que se usó mucho durante la dictadura por las familias de personas presas políticas que hacían arpilleras. Bueno, los arpilleros se hacían para sacar mensajes, bueno, era una forma de comunicación y también se vendían para financiar a las personas presas políticas. En el año 2015 realizamos una serie de talleres de arpillera. Lo que hicimos fue subvertir una atribución típicamente femenina, que es la costura. La subvertimos en el sentido que empezamos a trabajar desde la costura, pero dándole un nuevo sentido, ¿no? Y empezamos a trabajar en la cárcel de mujeres con talleres de arpilleras para trabajar todo el tema identitario, de refuerzo como mujeres. Y a raíz de estos talleres, bueno, pues una compañera, Vanessa Don, hizo este taller de Angela Davis, había otra compañera, una artesana artista, que hizo la arpillera de Luis Mitchell, porque bueno, hicimos arpilleras de las mujeres que eran referencia para nosotros. Algunas cosieron las madres y otras pues, algunos personajes. Y entonces, bueno, Vanessa me cedió su arpillera para la carátula. Y uno de los relatos se titula La arpillera. Y bueno, son varias voces con el relato. Mira, esta es mi mamá. Ella era campesina y la he representado sembrando. Aquí en este saquito lleva las semillas de choclo y las está sembrando en la tierra. Dice mientras me muestra la arpillera que ha ido bordando.
Anita, que por el nombre pareciera una mujer pequeña, ya es adulta, 65 años y grande, grande, como su corazón. Mi mamá me enseñó muchas cosas allí en el sur. Yo hacía pan para comer, sabía hacer ladrillos para construir una casa, trabajar la madera, cultivar los alimentos. Mientras continúa pacientemente dando puntadas, sigue con su relato. Salí con 15 años de mi casa, me vine para Santiago y me junté con mi marido, un delincuente. Ese fue mi error. Por él he vivido muchos años de cárcel. Cuando la vi, una fría tarde de invierno, en la sala que nos dejaban para juntarnos en la cárcel de mujeres de Santiago, ella acababa de regresar del hospital donde le hicieron una biopsia. Tengo la sangre mala, estoy con cáncer y me ha salido un bulto aquí atrás que no me deja ni caminar. Van a ver qué es. Y me mira con sus ojos pequeños de interrogación. Se mueve lentamente al caminar, como si pensara dónde quiere poner el pie en cada paso que da, y se tambalea de un lado a otro por el peso de su cuerpo. A mí me enfermó la muerte de mi hija. La mató una bala perdida en la población. Eso es lo que me enfermó. Ahora está acabando de cumplir una última condena de 7 años. Me cargué yo con esto. Tenía que cumplir mi nieto, pero es muy joven y yo lo asumí. Mientras me cuenta, continúa bordando su arpillera, eligiendo colores alegres y las telas estampadas para coserlas con enorme creatividad e imaginación. Ella todavía no sabe que moriría meses después por el abandono institucional y la falta de atención sanitaria en la cárcel. A su lado estaba Manuela, otra septuagenaria curtida de la vida, que en cambio hoy no conseguía avanzar en su arpillera. Estaba taciturna, sus manos parecían más temblorosas de lo habitual, comía poco y mal. En los 8 años que llevaba en prisión, su salud se había deteriorado a la velocidad de la luz. Diabetes, problemas con la vista, varices y ese dolor insoportable de espalda y de cabeza. De improviso se dirige a mí. No sé cómo enfrentar lo que me espera. No sé cómo el mundo habrá cambiado. No sé cómo moverme por esta gran ciudad. Se refería a que en unos meses saldría con la condena cumplida. Me angustiaba lo que podría encontrar. El miedo cerraba su estómago. Antes era mi nieto quien me llevaba y traía. Desde que lo mataron no sé qué va a ser de mí, sola como estoy, allá afuera. ¿De qué voy a vivir? Todo el celo de la prisión para contener y eliminarla de la circulación se transformará en la más absoluta indiferencia de un día para otro. El tiempo perdido en reclusión no habrá cambiado un ápice las circunstancias de su pobreza. Aquella por la que un día tomó la decisión de vender pequeñas dosis de polvo blanco ilegal en la casa donde habitaba para poder sacar adelante a su nieto. Como un Saturno que devora a sus hijos, la cárcel destruye y acaba con la humanidad de quien allí es recluida. Dejará morir desatendida a Anita y escupirá a la calle a Manuela, más pobre, enferma y sola de lo que entró. Ese día la sangre se me llenó de indignación. La verdad que es duro. Y yo creo es que la cárcel no tendría que existir desde mi punto de vista. Porque creo que lo único que hace es deteriorar al ser humano. Porque tú entras en una cárcel y no te ayudan a salir. Sino todo lo contrario, te dejan ahí que te pudras. Entonces, cuando ya cumples a lo mejor 5, 10, 15 o 20 años, dices, ¿dónde voy? Lo que dice ahí, ¿qué va a hacer? Después de 20 años y no le han enseñado nada. ¿Dónde va a trabajar? ¿Cómo va a vivir? Es que estoy totalmente en contra de las cárceles porque creo que no hacen nada bien. Una persona que por un error o por cualquier cosa que haya entrado a la cárcel no las ayuda
a la hora de cuando han terminado para poder encontrar un trabajo, para poderla otra vez incorporarse a esa sociedad. Entonces, desde mi punto de vista no sirve para nada más que para el deterioro del ser humano. Yo creo que la lucha tendría que ir un poco en ese sentido. ¿Para qué necesitamos las cárceles? ¿Para qué las queremos? Y trabajar en ese sentido de si tú has hecho algo malo y tienes que pagar por lo que has hecho, que se haga desde otro punto de vista más humano, para cuando tú salgas poder incorporarte y no volver a caer, porque claro, si yo salgo después de 15 años o 20 y no hago nada y no tengo nada, de algo tengo que vivir. Entonces, ¿qué voy a hacer otra vez lo mismo? A robar o a trafichear para poder vivir. Entonces, yo creo que el trabajo tendría que ser un poco desde ese punto de vista, ¿no? Es decir, las cárceles no las necesitamos, porque no nos viene bien, sino todo lo contrario, no trabajar. Un poco práctico. Este deterioro este miedo que expone el texto es totalmente real. Yo lo he visto esto, que la gente cuando sale, si lleva muchos años, ¿qué voy a hacer? Y además es que han perdido un montón de cosas, de facultades, o sea, es un deterioro que produce la cárcel, que luego para volver a empezar, bueno, tendrías que empezar, no, lo de buscar trabajo sería lo más. Tendrías que empezar a socializar otra vez, que empezar en un entorno normalizado, porque hay un deterioro brutal. Y cuando tienen una edad, las personas todavía es más bestia, ¿no? Es total, este fragmento es súper impactante. Sí, la verdad que he sido uno de los más... Y desde tu punto de vista, ¿cómo se podría hacer el prohibicionismo de la cárcel un argumento de conversación más normalizado en un discurso político, decimos, institucional? Porque claramente yo creo que muchas personas aquí estamos absolutamente en contra de la cárcel, nos parece un método obsoleto, injusto, que no ayuda a las personas para nada, pero es muy difícil hablar de esas cosas cuando salimos de nuestro entorno cercano, decimos. No sé si tú tienes algo. No, yo no tengo recetas para nada. No, recetas, pero no sé cómo lo argumenta. No, vamos, la cárcel y el sistema penal se basa en 4 pilares. El pilar cultural, el jurídico, el político y el económico. Y de esos 4 pilares, a mí el más difícil de trabajar, yo creo que es en el que debemos de hacer incidencias en el cultural. El hecho de recurrir al castigo frente a cualquier problema social como solución, ese punitivismo que tenemos tan interiorizado y que durante la pandemia, bueno, se salió tanto, ¿no? Salió por lo menos a mí salió también el punitivismo, ¿no? Es como el machismo que tenemos interiorizado, pues el punitivismo también. Yo creo que contrarrestar los discursos es la tarea más difícil, y luego que no hay camino, que en ese sentido el abolicionismo es incompleto, hay experiencias pero no hay camino, tenemos que ser comunicados esta mañana, no hay alternativas, hay herramientas que nos pueden ayudar pues, a ir reduciendo la prisión, pero bueno, las sabemos, lo que son las herramientas de reducción de la prisión, de recurrir cada vez menos de descarcelación, pero el discurso cultural, que es el que está más instalado, este populismo punitivista que genera votos, que genera una rentabilidad política, y al que se suma tanto la derecha como la izquierda, yo creo que es el más difícil de contrarrestar.
y es en el que más debemos incidir. La intención también del libro es problematizar el uso de la prisión y problematizarla desde el feminismo, ¿no? De cómo también, por los argumentos que comentaba antes, cómo vamos a usar una herramienta del patriarcado al patriarcado, no podemos, ¿no? Entonces, esa es la idea un poco también del libro y de las presentaciones, de propiciar el debate, pero lamentablemente no es muy difícil. Yo creo que ahí la clave un poco, o lo que a mí me ayuda cuando busco esa voz de esperanza, es entender que la lógica del encierro es lo que vemos más allá de la cárcel en sí, que ahí nos encontramos con esta ética de no son delincuentes y no sé qué. Cuando hablamos del encierro y abrimos al encierro institucional, esto tiene que ver con lógicas desde la salud mental y los manicomios hasta lo punitivo, y ahora a la luz del contexto, creo yo, de la pandemia, yo personalmente, no sé si soy muy positiva, pero creo que hay una sensibilidad hoy día con entender los efectos que tiene el encierro y como lo contraproducente que es en torno a la reparación o a que las personas puedan tener un proceso de recuperación, ya sea de salud mental o ya sea de por reflexión en torno a los delitos que hizo, que no funciona, que todo lo contrario, que reproduce lo peor de la sociedad patriarcal que tenemos. Entonces, insisto, quizás estoy muy positiva hoy, pero siento que estamos en un momento en donde podemos llegar a personas a través de la vivencia de la pandemia que se han sensibilizado con lo jodido que es el encierro per se y con eso encontrar un acceso a, bueno, qué pasa con el tema punitivo y qué pasa con que creo que hoy día es una vivencia que ha tocado a todos y eso nos ayuda muchísimo como a poder establecer este tipo de diálogo en espacios en donde no está ni siquiera cuestionado. Mira, yo he ido desayunando con compañeros de trabajo, o sea, salían las violaciones que habían habido por el barrio, esto y lo otro. Ya una vez ya tuve que decir algo, pero voy a aprovechar, yo siempre que aprovecho alguna cosita, ¿no? Para decir. Y dice, claro, estos menores pues violan porque es que como no les pasa nada, yo, prisión para todos. Y digo, hostia, ¿sabes lo que se tendría que hacer? Lo que se tendría que hacer, sí, que tenemos que poner algo por decreto de ley, es educación en las escuelas. Pero tipo de educación en habilidades sociales, en inteligencia emocional, en empatía, y hombre, claro, es que la educación, o sea, que a veces es, tú dices eso, pues yo voy a decir otra cosa, ¿no? O cuando estamos hablando de es que ha robado, tiene que haber caído tantos años, digo, qué triste es, ¿no?, que a este hombre le estén cayendo 9 años por un atraco a mano armada, ¿no?, y aquel que hizo las referentes pues no entró ni siquiera en prisión, digo, y aquel hizo daño no solamente al cajero, ¿no?, sino que hizo daño a millones de personas. Es decir, que en nuestro día a día podemos ir tirando piedrecitas que vayan cambiando un poquito ese discursillo. Las primeras veces que lo haces un poco más violentamente y luego ya vas aprendiendo cómo no, y pues eso, poniendo semillitas y demás. Jo arrencaré en català. Sí, manteneu tot. Jo trobo que és difícil i sobretot en aquest context que acabem de passar una campanya política on l'estrellat va ser la inseguretat als carrers, no? Ha sortit de tot, no? Debats de lo més variopintos, però és veritat que ha estat un tema candent i el plat fort de molts partits polítics, no? Parlar de la inseguretat i com ho han anat inoculant també des d'aquesta perspectiva interseccional que comentaves, no? Vull dir que a la presó entrem a parlar de molts altres temes, no? Que comentaves de les violacions també, no? I jo trobo per propi desconeixement que potser aquests arguments, més des de la prevenció, doncs potser poden ser compartits, però el després, el que passa després de que s'ha comès un delicte o de que hi ha hagut una condena, i jo tinc desconeixement realment de quines possibilitats hi ha, perquè tinc la impressió que en general s'està invertint molt poc, hi ha molts pocs recursos a tots els nivells per erradicar la pobresa, que potser està a la base de tot plegat. M'heu entès? Sí. Hi ha una cosa en contra de la presó per mi molt clara, que és una institució, ara ja m'he passat al català.
És una institució on hi ha control social, hi ha, o sigui, hi ha autoritarisme, tot el contrari del que diríem hauria de ser l'educació, no? O sigui, el mitjà mai ens portarà un fi, que és el que voldríem, o el que pretén la llei, de dir que la presó ha de reeducar, no sé què, tot esto lo dice la ley, ¿no? Pero es que el mismo medio es imposible que esto llegue al fin, porque no es así. O sea,